Vamos a continuar, son las 7 de la mañana con un minuto, ya se encuentra en la sala Darwin Pereira, él es asambleísta de Pachacutic, de los rebeldes de Pachacutic, y también es miembro del CAL. Y hay que tomar ya aparentemente las aguas están calmándose, están trabajando y queremos saber, Darwin, de los puntos esenciales. Empecemos por el tema de la elección del primer vicepresidente o primera vicepresidenta, y aquí se va a decir, yo tengo hasta la candidata de ustedes, ¿no? Es doña Mireya, según me dio nuestro asesor de comunicación, dijo que es la candidata que han escogido para que sea elegida como primera vicepresidenta. Darwin, bienvenido, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo está esta situación de la nueva mayoría y la agenda? ¿Cuál es el camino que están recorriendo? Gracias, un saludo para la culta audiencia, un abrazo para todos los hermanos ecuatorianos que nos ven y nos escuchan hoy día, y también para FB Radio, gracias por esta oportunidad. A ver, bueno, a decir verdad, todavía no hemos seleccionado una candidata o candidato. Estamos todavía en ese debate al interior del bloque rebelde. Obviamente suenan algunos nombres, pero no hay ninguno seleccionado oficialmente. Anoche, ayer hasta las 7 de la noche que estuvimos reunidos, dejamos este tema todavía en stand-by, toda vez que todavía no se ha puesto en el orden del día la elección de la vicepresidencia, y en las próximas horas estaremos ya tomando una decisión al respecto, pero no tenemos, debo decir en honor a la verdad, ningún nombre todavía desde los rebeldes como nuestro candidato o candidata a ocupar ese puesto en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, hay temas importantes, muy importantes que tratar en la Asamblea, y esa fue nuestra prioridad y esa era nuestra quizás desesperación, si cabe el término, de cambiar el capitán del barco, toda vez que el capitán que teníamos o la capitana que teníamos nos estaba llevando a estrellarnos contra un iceberg, y yo creo que hasta cierto punto a conciencia. Por eso es que usted ha visto que se empiezan a tratar temas fundamentales para el país. Se ha debatido ya la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza, se ha debatido ya se ha debatido en este momento el informe que había sobre las medicinas en los hospitales, y eso ha provocado que la ministra de Salud sea convocada a la Asamblea, entre otras cosas, y hoy nuevamente retomamos la agenda legislativa con 2 sesiones del Pleno. A ver, ahí podemos regresar a la cámara, don Darwin. Ahí Perdón, está, ahí está. ahí estamos, ya. Ya. Entonces, están con esta agenda, pero mi asesor de comunicación me dijo que era Mireya. No, no es Mireya. No. Mirillita es una gran amiga, una querida amiga, pero no podría yo ahora mismo decir lo que no es. Ella es la candidata. Sí, no. Vamos con el tema de Ronnie Aliaga. ¿Qué opinión tiene sobre lo que ha sucedido? ¿Debe o no investigarse lo de Ronnie Aliaga? Mire, lamentablemente por una foto no podemos investigar a nadie, ¿no? Y si es que mucho más se habla, como se ha escuchado, de que está involucrado en el narcotráfico, ya es un tema penal, es un tema que le corresponde a la Fiscalía. A nosotros, al menos como asambleístas, la única información que nos ha llegado es una foto, o sea, es lo que se ha visto. Y sobre esa foto se le ha lucubrado mucho, y nosotros no podemos trabajar o juzgar en base a lucubraciones. Usted sabrá que para nosotros la ley es absolutamente clara y establece las causales por las que podemos investigar a alguien. Punto 1. Punto 2. Nosotros solo iniciamos investigaciones a partir de una denuncia, sea en el CAL, que llevaría a una sanción administrativa, qué sé yo, una suspensión de 8 días sin sueldo, 15 hasta 30 días sin sueldo, y la otra alternativa sería a través de la Comisión de Ética, que en cambio es para destitución como asambleísta, pero en ambos casos se necesita una denuncia. Si no aparece nadie con una denuncia en las manos diciendo aquí están las pruebas y por esto el señor debe ser sancionado, lamentablemente no podríamos nosotros iniciar, sancionar a nadie. O sea, sin pruebas tampoco podemos sancionar a nadie. Si alguien me muestra una foto, no creo que eso sea motivo de sanción. Imagínese usted cuando se va a una fiesta, cuando se va a algún lugar, con quién nomás no se toma fotos. Uno ni sabe a veces con quién se toma fotos, pero no estoy tratando de justificar a Ronnie. Lo que digo es que si alguien tiene pruebas fehacientes que nos podrían conducir a la sanción de un asambleísta,
no tenemos ningún problema en hacerlo y esta asamblea lo ha demostrado, como fue el caso de la señora Bella Jiménez, que bueno, nos exhibieron el cheque de un pago y tuvimos que pues proceder. Bueno, ahí está. No se olvide que dicen que la mujer del César no solamente tiene que serlo, Ser, ¿no? sino parecer. Parecer, ¿no? Y no se Correcto. olvide cuál fue el desenlace de ese hecho, ¿no? Pero de todas maneras, hay que, por lo menos, yo creo que ahí estamos de acuerdo con Fernando Villavicencio, investigar, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No se puede quedar así, porque finalmente él es miembro del CAL, él es hoy día una de las voces fuertes que tiene la Revolución Ciudadana en los medios de comunicación. Y se imagina usted, si es que se llega a comprobar, que eso, pues, estoy de acuerdo en eso, pero para comprobar hay que investigar, inclusive para saber que no tiene nada que ver, pues, ¿no? Ahí las dos partes. La una, que no tiene nada que ver, que fue un asunto circunstancial de una reunión por un cumpleaños, o lo otro, que exista alguna relación económica, política, qué sé yo. Bueno, vamos a decir que a pensar bien, vamos a pensar, ¿qué van a hacer para recuperar la imagen de la Asamblea? Me decía ayer el Virgilio Saquicela que va a ser muy importante el trabajo en comunicación y aparte el trabajo de ustedes, decía, trabajar, ¿no? El tema de todo lo que está represado, sacarlo, pero además el tema de comunicación. Darwin, ¿qué hay que hacer para recuperar la imagen de una Asamblea Nacional con bajas calificaciones de acuerdo a la opinión del pueblo ecuatoriano? Trabajar, trabajar duro y darle resultados al país. No era posible una asamblea en la que usted tenía agricultores desatendidos por el Ministerio de Agricultura y que la asamblea no fiscaliza al Ministro de Agricultura. No era posible una asamblea en la que nosotros peleábamos diciendo que sí había dinero para subirle el sueldo a los docentes y un ministro diciendo que no había, pero sin embargo nadie se atrevía a llamar al ministro de Agricultura, al ministro de Finanzas a la asamblea. No es posible una asamblea que tenía y que tiene en sus manos más de 3 meses a la fecha ya, es ahí metido en el cajón el informe listo para segundo debate, es decir, para convertirlo en ley, a la reforma a la ley humanitaria que beneficia a los médicos y a los trabajadores de la salud de nuestro país. No es posible, no era posible una asamblea que no quería debatir el uso legítimo de la fuerza, que finalmente los terminamos debatiendo solo cuando hubo el cambio de presidente. Es decir, esa asamblea quiere el país, una asamblea que al final del día les dé resultados a los ciudadanos, porque a la final nuestras broncas podrán ser nuestras broncas. La señora presidenta a lo mejor no quería tratar un tema porque... Darwin Pereira, que está conversando con nosotros, miembro del CAL y de la nueva mayoría. Los perjudicados eran los ciudadanos, los perjudicados eran los médicos a los que no se atendía con esta ley, los perjudicados era la ciudadanía que no tenía una ley de uso legítimo de la fuerza para la policía. Entonces, hoy hay una asamblea que empieza a responderle a la gente. No podemos de la noche a la mañana tampoco debatir tantos proyectos que se quedaron ahí represados. Claro. Solo en el tema de la Ley Orgánica de Educación Superior demoró más de 15 días en ponerlo en el orden del día cuando ella sabía que era una ley prioritaria para el país. Mire usted, ahora mismo vamos a debatir ya el día de hoy la Ley de Carrera Sanitaria, que es una ley importantísima para todo el gremio de la salud, para que así como los docentes tienen un escalafón, ellos también puedan tener un escalafón. Cosas como estas, cuando empecemos a dar resultados, como ya dimos con la ley de uso de la fuerza, como ya dimos, como ya dimos con el tema de los desabastecimiento de medicinas, que vamos a provocar una venida de la ministra de Salud a la Asamblea y a lo mejor eso termina en un juicio político, yo creo que la gente se va a dar cuenta que esta Asamblea empieza a sintonizarse con las esperanzas que ellos tenían en nosotros. Vamos con el tema del nuevo bloque. Esto ha provocado cierta reacción en los medios, pero no veo que todavía tome fuerza. ¿Cómo se van a llamar? ¿Quiénes lo van a conformar? Bueno, es un tema que me he enterado más por los medios que por al interior de la Asamblea. Nosotros seguimos... No lo han invitado a usted, no creo. No me han invitado, además de que nosotros tenemos bloques, somos del bloque Pachacuti. Toman fotos, ¿eh? Cuidado, después lo van a ver No, yo me ahí con Alejandro Jaramillo, con los rebeldes de izquierda, con los votados de Izquierda Democrática y el nuevo bloque que dicen que es un bloque muy fuerte.
Sí, pero todavía no se ha cuajado por un lado. Por otro lado, sería un bloque de hecho, porque recordemos que de derecho solo pueden inscribirse los bloques hasta los 5 primeros días de iniciado Claro, el claro. periodo legislativo. Es decir, en este momento no se pueden inscribir de alguna manera nuevos bloques, podrían conformarse quizás, pero no podrían ser reconocidos al interior de la Asamblea como tal. Además de, si usted le agrega eso de que nosotros, al menos los rebeldes, fuimos reintegrados al bloque de Pachacuti, no porque a los dirigentes les haya gustado, sino porque hubo un mandato de un consejo político donde vinieron todas las bases y en una Pero magna ustedes asamblea. están votando totalmente diferente. Bueno, tenemos que votar de acuerdo a nuestra conciencia y en eso hemos sido absolutamente claros. Y mire, las bases, cuando piden que nos reintegren, y digo las bases porque nosotros tenemos niveles orgánicos como el Consejo Político, al final terminan dándonos la razón en nuestra votación. Al final, cuando el Consejo Político dice que no podemos ser expulsados, que no nos deben expulsar, termina dándonos la razón en nuestra votación. Es decir, al final del día, yo me quedo con la satisfacción del deber cumplido porque las bases me dicen, ellos votaron en la línea de que nosotros esperábamos que vote todo el bloque de Pachacutic y por lo tanto no los pueden votar. Y consecuentemente eso provoca que hoy nos hayan reintegrado al bloque de Pachacutic y ya básicamente, pues, aunque sigamos votando diferente en ciertos temas, en otros temas ya empezamos a votar juntos y empezamos a debatir juntos las votaciones que vamos a tener. Pero aparte de eso, que haya un bloque que se esté conformando, yo lo respetaría mucho. Yo lo respetaría mucho. Sin embargo, por ejemplo, a juzgar por lo que he visto, y creo que usted también lo ha de haber visto, en el tema de los disidentes, de los rebeldes de la izquierda democrática, como le querramos llamar, grandes amigos con quien tengo muy buenas relaciones de los dos lados, no solamente de un lado, los he visto que siguen pugnando por mantenerse en la izquierda democrática, ¿no? Los veo que hablan de una directiva, otra directiva, es decir, ellos, a juzgar por sus hechos, están hablando de mantenerse en la izquierda democrática. Sin embargo, sí he escuchado que hubiera un bloque de equidad territorial, alguna cosa así me parece que se llama. Y el jefe de bloque Que es Darwin Pereira, dicen. no, nada que ver. Pero, pero tienen todo el derecho. Entiendo que mayoritariamente estaría integrado por independientes y yo creo que eso le va a hacer bien a la Asamblea, la diversidad. La diversidad de criterios le hace bien a un parlamento y la diversidad de criterios es la que al final del día nos tiene que llevar a tomar decisiones que le convengan al país y mientras más diversidad de criterios, mientras más lluvia de ideas tengamos en los debates, yo creo que van a ser mucho más enriquecidos esos debates y ya no van a obedecer a una sola forma de pensar, sino a diversas formas de pensar, y eso siempre le va a hacer bien a la democracia. Hay una incertidumbre por el tema de los juicios políticos, tema de los vocales del CNE o vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Se ha pedido una opinión a la Procuraduría. ¿Cuál es, qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que va a pasar en el tema de los juicios políticos? Mire, yo creo que tal vez afuera hay una incertidumbre, pero vamos a ir aclarándola un poco porque esto es bueno que se vaya poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Hay un orden que deben seguir los juicios políticos, hay un orden. Y ese orden dice el día de hoy, a tiempo presente, que está en este momento el Consejo Nacional Electoral en juicio político. Pero como no se le puede seguir aparentemente un juicio político, de acuerdo a lo que el mismo secretario del Consejo Nacional Electoral nos ha hecho saber, pero claro, al ser parte interesada, no es un tema que nosotros podríamos decir, sí, tienen la razón. Hemos dicho, a ver, consultémosle al Procurador General del Estado a ver si él tiene la razón, si es que el Consejo tiene la razón. De no poder ser enjuiciados o de ser enjuiciados al final del día, hay todavía otro juicio político que es el juicio contra el Consejo de la Judicatura. Ese es el orden en que reposan los juicios políticos en la Asamblea en este momento. Es decir, después del CNE, si se sigue el juicio o no se sigue, seguiría el juicio político al Consejo de la Judicatura. Y Oh, solo después del del juicio político a la ya. Judicatura seguiría el juicio a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a suponer que no haya juicio a los consejeros del CNE porque el Claro, es lo procurador dice, ¿saben qué? Están, no pueden tocarlos. Vamos a suponer que mañana retiran el juicio político al Consejo de la Judicatura, que es lo que a lo mejor algún mal pensado podría pensar. Pero vamos a suponer, seamos mal pensados, digamos que lo retiran. Estamos hablando de que para llegar al juicio político al Consejo Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que le preocupa al gobierno, especialmente cada que le ocupan este tema, al gobierno le tiemblan allá, les da Parkinson.
Lo que más o menos estamos hablando, si quieren, unos 60, 70 días, hasta llegar a un veredicto respecto de qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiempo más que suficiente para que el gobierno ya nombre el Contralor. Le cuento una cosa. ¿O cómo que El el gobierno? cronograma. No, pues es que el gobierno no nombra al Contralor, Darwin. ¿Qué pasó? El gobierno tiene secuestrado el Consejo de No Participación diga Ciudadana, eso, no nos hagamos, no diga no eso. nos hagamos, por favor. El señor Hernán Ulloa responde a los intereses del señor Guillermo Lazo y ahora mismo tienen secuestrado al Consejo de la Judicatura. Por favor, o sea, ¿acaso no nos damos cuenta de lo que sucede en este país? Tampoco que seamos... El presidente dice que hay independencia de poderes. El presidente vive en el mundo de Alicia y el país de las maravillas, donde los leones vienen y le dan una caricia a los humanos y se regresan porque le hemos rascado la barriguita, sale un cocodrilo y usted lo saluda al cocodrilo, le golpea en la cabecita y el cocodrilo se va corriendo a bañarse de nuevo de alegría. Ese es el país del presidente, ¿no? Pero el país que nosotros vemos es otro, es un país donde él tiene secuestrado al Consejo de Participación Ciudadana y tiene secuestrado al Consejo de la Judicatura. O sea, eso es absolutamente claro para nosotros. Sin embargo, mire usted, nosotros seguimos en nuestros temas, nosotros seguimos en el orden que le he dicho y vamos a respetar ese orden, así que ha tenido y va a tener todo el tiempo suficiente para que nombre el Contralor y todas las autoridades que quieran nombrar a la final con este Consejo de Participación Ciudadana que ya lo tiene secuestrado el presidente. ¿No es verdad entonces, no es verdad que ustedes están pugnando para que se dé la prelación y que llegue rápido el tema del juicio político a los miembros, a estos 4 vocales de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? De ninguna manera. Y en el evento de que así fuera, ya le estoy poniendo los tiempos. Es decir, el presidente va a tener más tiempo, más que suficiente para nombrar al Contralor. Pero no sé por qué no lo nombran. O sea, ya también ya, o sea, o se sienten muy cómodos con el actual Contralor y quieren mantenerlo en lo actual cuando usted sabe está que en no se puede. curso, ¿no? Dicen, están No con se, los tiempos. no se puede mantener. Le cuento una cosa, el plazo para elegir al Contralor, de acuerdo al cronograma que tenía el Consejo Nacional Electoral, perdón, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, desde que nosotros llegamos como asambleístas, era abril de este año. Mire cómo han pasado los meses y no logran definir quién va a ser el Contralor General del Estado. Y es por una sencilla razón, porque ellos sí están manipulando los concursos a fin de que al final del día termine siendo electo una persona de la confianza del Ejecutivo. Ellos sí están manipulando, han cambiado todas las reglas del juego que ya estaban instauradas cuando había la anterior mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, ahora nuevas reglas del juego para elegir al Contralor con conveniencia para el presidente de la República. Así de sencillo, por eso es que se trastocaron los plazos, los tiempos, y ahora tampoco vamos a esperarlo hasta Navidad, pues o hasta el otro año que elige un nuevo Contralor. Tiene que elegir un nuevo Contralor. Eso es una obligación del Consejo de Participación Ciudadana. Y si mañana no lo hace, pues habrá caído en incumplimiento de funciones y tendrá que ser sometido a un juicio político, no porque nosotros querramos tomarnos el control de la nominación de autoridades, porque, a ver, vamos a poner el asunto en buen romance. Digamos que después de estos 60, 70 días que nos demoraríamos en tener un veredicto sobre el Consejo de Participación Ciudadana, los mandamos a la casa. Usted sabe muy bien, porque usted es un hombre muy leído y muy versado en el tema de investigativo periodístico, que no es que porque los mandamos a la casa a los consejeros de Participación Ciudadana, ya viene a la asamblea la nominación de autoridades. Y usted sabe muy bien eso, y lo sabe, y lo debe saber el país. Tienen que ser reemplazados por los de mejor votación. De ellos. Y aún así, mire usted, me termina también nuevamente a dar la razón, tampoco nosotros como asamblea vamos a poner los reemplazos de ellos. Claro. Es decir, por ningún lado llega esa nominación a la asamblea. Están en este momento ya postulando, se dice que va a ser un récord la postulación para vocales del Consejo de Participación Ciudadana que van a ser elegidos en las próximas elecciones por el pueblo ecuatoriano. Habrá que, ya bueno, ahí le concierne al Consejo Nacional Electoral que los perfiles sean adecuados a lo que se establece en la ley, porque recordemos que este consejo... Yo ahí en el Consejo de Participación Ciudadana, a propósito de ciertos requisitos que nunca hayan sido candidatos, pues, ahí revise usted. Bueno, candidatos. Sí, no, pero... a ver, yo sé que usted no lo puede decir, pero sí lo voy a decir. El señor Hernán Ulloa hizo campaña para el señor Guillermo Lazo en el 2017 y terminó siendo electo el Consejo de Participación Ciudadana. De su partido, o sea, y de su partido hay gente ahí. De mi partido ninguno, que yo sepa. Pero candidato, ahí hay un candidato a prefecto. Eso ya está, ya vea, eso está oleado y lamentado. Aún así,
Y aún así, entonces usted todavía me vuelve a dar con mayor razón por qué nosotros deberíamos, si yo tuviera o nuestro partido tuviera un representante ahí, ¿por qué deberíamos dejarlos? Y la gente dice que no, que queremos votarlos para tomarnos nosotros el control. No, o sea, No, ya, por el pero ya amor de no Dios, participa, pero fue en su momento, fue pon- parte de Pachacuti. pongan las autoridades ya. Si el gobierno tanto nos critica, porque mire cuánto tiempo vienen con ese discurso, que sí, que quieren tomarse el Consejo de Participación, que quieren tomarse, o Ahora sea, fue, parece que oye, a no se... propósito, Pachacuti tiene la presidencia también, pues, históricamente, pues. La presidencia del Consejo Virgilio de Participación Sanquicela, son... Ah, Virgilio Virgilio. Sanquicela, ¿ah? Sí. Candidato en Bueno, Pachacuti. Virgilio ha sido candidato por Pachacuti en su momento, luego fue candidato por, creo, ojo, Sí. en Cañar, y luego termina siendo candidato para llegar ahora mismo por Democracia Sí. Es decir, ha tenido un recorrido medio interesante, pero bueno, cada persona es dueña de actuar de acuerdo a su conciencia. Nosotros no Pero es no nuestro es verdad que presidente. ustedes quieren cambiar al Consejo de Participación Ciudadana. Eso no es verdad, ni se les cruza por la cabeza. De ninguna manera, pero si en incumplido funciones tendremos que cambiarlos. Pero Compañeros aún suyos cuando los han cambiemos, presentado el tema de los 4 vocales. a ver, hay dos juicios, el de 4 y el de 7, pero adivine a quién le va a tocar definir si los junta o no. A la Comisión de Fiscalización presidida por el señor Villavicencio. Es decir, el señor Villavicencio tiene en sus manos en este momento la posibilidad incluso de juntar los dos juicios, porque como todavía no han iniciado, si hay identidad de denunciados y si hay identidad de las causales por las cuales se los está denunciando, puede juntarlos, así le permite la ley. Es decir, al final del día terminaremos, quién sabe, podríamos terminar con un juicio contra los 7 miembros del Consejo de Porque ya se Participación me queda Ciudadana. poco tiempo, el tema de los bananeros, ¿cuál es su opinión del anuncio realizado que va a haber paralizaciones en el país la próxima semana, el 13 de junio? El tema de los bananeros es caótico, mi estimado amigo, y el país debe saberlo. Los pequeños bananeros en este momento han dejado de cuidar las fincas y se están pudriendo las fincas. Se está pudriendo el guineo. Si usted en este momento va a la provincia del Oro, va a encontrar al filo de la carretera racimos de guineo, racimos de banano, que los agricultores, que los bananeros, los pequeños bananeros los están botando para que alguien se los lleve en vista de que no pueden ya seguir manteniendo una finca. Mantener una finca para un producto de exportación, usted entenderá, necesita ingentes recursos y permanentes ingresos, que es lo que en este momento no tienen. La caja de banano ha logrado subir de $1 a 3.50, cuando el precio oficial es 6.25. Lo que le está pasando a ellos es inhumano, inhumano, y no hay ministro de Agricultura que se compadezca de su situación. Hay bananeros en mi provincia, y esto lo voy a decir con mucho dolor, mi estimado amigo, que están vendiendo las fincas de banano a $6.000 la hectárea, a $5.000 la hectárea. ¿Cuánto vale? ¿Y sabes? Una finca de banano no deja de costar menos de $30.000 la hectárea por la tecnificación que necesita, porque necesita riego, porque necesita canales, porque necesita fumigación, porque necesita tener un lugar estratégico, una posición estratégica, un suelo estratégico, porque el banano de nosotros, usted recordará, es el mejor banano del mundo. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, hay barcos que vienen de Europa, anclan en Centroamérica y jamás los llenan de banano de Centroamérica. Obligatoriamente vienen al Ecuador a recoger nuestro banano. Y en nuestra provincia se produce uno de los mejores bananos del mundo. Entonces, en consecuencia, ese banano, esa realidad, esa fruta, que durante mucho tiempo fue el primer ingreso no petrolero que tuvo el país, hoy nadie se quiere acordar de ellos. Ni este gobierno, ni este ministro de Agricultura. Mire, le ha costado 2 ministros de Agricultura. Han preferido el presidente perder 2 ministros de Agricultura y no regresar los ojos hacia ellos. Y conjuntamente con ellos, yo le doy la razón que quieren ir a un paro. Se nos viene otro problema terrible con los maiceros. Usted sabe muy bien que este gobierno autorizó la importación de 135.000 toneladas de maíz. Me parece que ya llegaron 20.000. ¿Y cuándo va a llegar el resto? En la cosecha. La cosecha empieza el otro mes. La cosecha de maíz en el Ecuador. Claro, hay gente, el presidente creo que ni siquiera sabe qué cosa es el maíz. Empieza el otro mes. Y si la importación llega en plena cosecha, ya se puede imaginar usted lo que va a pasar. Van a quebrar los maiceros. Los arroceros me acaban de llamar la semana pasada que les estaban pagando a 25 y ya les querían pagar a $30 el quintal de arroz. Y resulta que esta semana les empiezan a pagar a 20, cuando el precio oficial es 31. Frente a una realidad así, el campo se nos muere de hambre, mi estimado amigo. Se nos muere de hambre el campo. Lo mismo está pasando con los floricultores acá en la sierra, con los lecheros en la sierra, con los productores de papa, con los
de hortalizas y el gobierno no hace nada por ellos. Y por ellos es que nos la jugamos en la Asamblea Nacional. Y ya tenemos pedido a la Comisión de Soberanía Alimentaria que comparezca el ministro de Agricultura. Tiene que venir el nuevo ministro de Agricultura. A mí no me van a venir con el cuento de que es nuevo, que recién se está enterando. No, él sabía que habían problemas porque habían 2 ministros que habían caído porque no podían resolver estos problemas. Y si no puede resolverlos, tiene que irse a la casa y hasta que venga alguien que puede resolver los problemas del campo, que en este país son caóticos. Qué barbaridad. ¿Y el tema de Saruma cómo va? El tema de Saruma hay un ofrecimiento, hay una hoja de ruta trazada. Dijo el presidente que ya se ha hecho el trabajo, ¿ah? Que se ha El hecho un presidente, no, están avanzando. No voy a decir lo que no es, están avanzando. Nos parece interesante porque nos presentaron ya el cronograma. Por fin hay un cronograma que nos llevaría a rellenar, no hay otra salida, a rellenar todas las galerías subterráneas que están adentro, todos los túneles que se han cavado adentro. El problema, y ahí sí lo entendemos, porque bueno, tampoco todo puede ser oposición a la ciega, y hay que saber entender, porque hemos estado en sitio, porque conocemos la realidad, es de que internamente los sableros, es decir, los mineros que no están legalizados, han hecho túneles por doquier y ni siquiera hay un mapa, hay un orden de saber por dónde mismo van los túneles, y es que van avanzando de poco a poco. De acuerdo a lo que nos dijo el mismo ministro, hoy ministro de Minas, antes viceministro, es que les llevaría más o menos 2 años en terminar de descubrir todas las galerías, pero las principales van a quedar rellenadas, selladas, y consecuentemente terminaríamos con los socavones, pero vamos a estar vigilantes de que se cumplan todas las etapas que nos presentaron en un cronograma que implicó llevar a toda la comisión, ojo, no es que la Asamblea no ha hecho nada, mire lo que le voy a contar, toda la Comisión de Biodiversidad trasladada a Saruma, en sitio, pidiéndole a las autoridades que rindan cuentas a la comisión y también con vigilancia de la ciudadanía, es decir, tuvo toda la ciudadanía ese día. Así que estamos avanzando en ese tema y el tema de Saruma lo tenemos todavía entre ojo y ojo porque no vamos a permitir que esta vez sean engañados nuevamente los sarumeños, que vayan un día, 2 días y luego se regresen a las autoridades y los dejen abandonados a su suerte. Darwin, muchas gracias por atender la entrevista. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días.